La carretera vacía se extendía bajo el amanecer, mientras el viento frío levantaba polvo que bailaba en remolinos pequeños. Junto a un árbol seco retorcido por años de sequía, estaba sentada una joven con ropa desgastada y demasiado grande colgando de su cuerpo delgado. Las manos temblaban sosteniendo una llave vieja de metal oxidado que colgaba de una cuerda raída alrededor de su cuello. Los ojos hinchados y rojos hablaban de horas de llanto que ya se habían agotado. El abandono era absoluto en ese paisaje de tierra seca donde solo el canto distante de pájaros rompía el silencio pesado del desierto emocional que la rodeaba. Antes de seguir, cuéntame desde qué país nos estás escuchando, y si estas historias tocan tu corazón, suscríbete para no perderte la próxima. La joven se llamaba Valeria y tenía 20 años recién cumplidos, aunque su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido el doble. Y esa madrugada de abril, en una carretera perdida entre Guanajuato y Querétaro, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra fría de la noche, Valeria llevaba sentada junto a ese árbol desde las 3 de la mañana. Desde que el autobús donde venía dormida se detuvo en este punto desolado y el chofer la despertó diciendo que era su parada, aunque ella nunca había pedido bajar ahí, y cuando protestó confundida, el chofer simplemente señaló la puerta abierta con expresión que no admitía discusión. Y Valeria bajó porque ¿qué más podía hacer? Y el autobús se alejó, dejándola sola en la oscuridad, con solo la pequeña mochila que contenía toda su vida. 3 mudas de ropa, una foto arrugada, un cuaderno viejo donde escribía pensamientos que nunca compartía con nadie y esa llave que no se quitaba nunca, que era lo único que le quedaba de una vida anterior que ya no existía excepto en recuerdos fragmentados y dolorosos. Valeria había sido abandonada por sus padres 3 años atrás cuando tenía 17. No fue abandono súbito, sino gradual, sistemático, cruel en su lentitud. Primero su padre Rodrigo, que trabajaba en una fábrica de textiles, empezó a beber más, a llegar tarde, a gritar por cualquier cosa, a culpar a Valeria de todo lo que iba mal en su vida. Su trabajo mal pagado, su esposa que ya no lo quería, su vida que no había resultado como esperaba. Y Valeria se convirtió en blanco conveniente de toda esa frustración. Recibía insultos diarios, gritos que la despertaban en la noche, golpes ocasionales cuando el alcohol y la rabia se mezclaban en dosis que Rodrigo ya no podía controlar. Y su madre Beatriz no la defendía, no porque fuera mala persona, sino porque estaba rota también. Trabajaba doble turno limpiando casas para compensar el sueldo que Rodrigo gastaba en alcohol. Llegaba exhausta, sin energía para enfrentar a su esposo, sin fuerza para proteger a su hija, eligiendo el camino de menor resistencia que era ignorar, minimizar, sobrevivir. Y Valeria entendía, pero también resentía, porque aunque su madre sufría también, aunque trabajaba hasta destruirse, nunca dio el paso de sacar a Valeria de ese ambiente, nunca eligió a su hija sobre la estabilidad precaria de un matrimonio tóxico. Cuando Valeria cumplió 17, su padre perdió el trabajo, despedido por llegar borracho una vez demasiadas, y la situación en casa se volvió insostenible. Rodrigo bebía más, gritaba más, y una noche, cuando Valeria intentó defender a su madre de un golpe, cuando se interpuso físicamente entre sus padres durante una pelea especialmente violenta, Rodrigo la empujó con tal fuerza que Valeria cayó golpeándose la cabeza contra la mesa. Y cuando despertó, horas después, con dolor pulsante y visión borrosa, encontró una nota de su madre en la mesa de la cocina. Letra temblorosa que decía: «Tu padre y yo necesitamos tiempo solos para arreglar nuestro matrimonio. Vas a quedarte con tu tía Esperanza unas semanas hasta que las cosas se calmen. Hay dinero para el autobús en el sobre. Te queremos, mamá».
Y Valeria leyó esas palabras sintiendo algo romperse dentro de ella, algo fundamental que no podría repararse, porque entendió que sus padres la estaban echando, que ella era el problema, que ella era el obstáculo, que su existencia era obstáculo para la fantasía de que su matrimonio podía salvarse. Valeria tomó el dinero, tomó sus pocas cosas, pero no fue a casa de su tía Esperanza, que vivía en Monterrey. En lugar, fue a la estación de autobuses y compró boleto hacia Ciudad de México, pensando que en Ciudad Grande podría desaparecer, empezar de nuevo, construir vida diferente lejos de padres que no la querían. Y durante primeros meses intentó exactamente eso. Rentó cuarto diminuto en vecindad de Tepito, compartiendo baño con otras 20 personas. Encontró trabajo en mercado vendiendo verduras, ganaba apenas suficiente para sobrevivir, pero era suficiente. Era independencia, era libertad de los gritos y golpes. Pero la libertad venía con precio que no había anticipado. Soledad tan profunda que a veces la ahogaba. Noches donde lloraba en silencio en su cuarto, preguntándose qué había hecho mal, por qué sus padres no la habían amado suficiente para luchar por ella. Y la llave que llevaba al cuello era recuerdo constante de otra vida, otra posibilidad. Era llave de casa de sus abuelos maternos que habían muerto cuando Valeria tenía 12 años, casa pequeña en pueblo cerca de León, donde Valeria había pasado veranos felices de su infancia, donde sus abuelos la habían querido de forma simple y completa. Y cuando murieron, dejaron la casa en testamento compartido entre su madre Beatriz y su hermana Esperanza. Pero ninguna había querido quedarse con la casa, porque representaba pueblo pequeño, vida limitada. Entonces quedó vacía, cerrada, esperando. Y Valeria llevaba la llave porque su abuela se la había dado semanas antes de morir. Le había puesto la llave en la mano y le había dicho con voz débil pero clara: «Esta casa es tuya, tanto como de tu madre. Si alguna vez necesitas lugar seguro, si alguna vez te sientes perdida, ve ahí, la casa te estará esperando». Y Valeria, de 12 años, no entendió completamente entonces. Pensó que era delirio de abuela moribunda, pero guardó la llave porque su abuela se lo pidió. Y después de su muerte, la puso en cuerda y la llevó siempre al cuello. Y ahora, 8 años después, esa llave era su posesión más valiosa. Era promesa del lugar que tal vez todavía existía, que tal vez todavía la esperaba. Pero Valeria nunca había ido a esa casa, nunca había usado la llave, porque parte de ella tenía miedo de que la promesa de su abuela fuera vacía, de que la casa ya no existiera, o que sus tías la hubieran vendido sin decirle, o peor, que existiera, pero que no fuera refugio que imaginaba, sino solo estructura vacía, llena de fantasmas y decepciones. Entonces había guardado la llave como talismán, como posibilidad abstracta, como última opción que prefería no usar mientras tuviera otras alternativas. Pero esas alternativas se habían agotado una por una durante los 3 años desde que dejó casa de sus padres. El trabajo en el mercado no duró porque el dueño del puesto la despidió cuando ella rechazó sus avances. Encontró otro trabajo limpiando oficinas de noche, pero el sueldo era insuficiente incluso para el cuarto miserable. Dejó de comer regularmente, bajó tanto de peso que sus huesos se marcaban bajo la piel, y una noche colapsó en la calle por desnutrición. Despertó en un hospital público, donde una enfermera amable le dijo que necesitaba comer, que su cuerpo estaba al límite, y le dio información sobre comedores comunitarios, sobre refugios. Pero Valeria tenía orgullo, que no la dejaba pedir ayuda abiertamente, que la hacía pensar que podía manejarlo sola. Entonces siguió intentando. Encontró trabajo en fábrica de ropa, donde las condiciones eran apenas legales. Jornadas de 12 horas por sueldo que no alcanzaba.
Dormía 4 horas por noche porque también limpiaba casas los fines de semana. Y su cuerpo empezó a fallar. Infecciones constantes, dolores que no tenía dinero para tratar. Y finalmente la despidieron de la fábrica por faltar demasiado cuando estuvo enferma con fiebre que la dejó en cama una semana. Y entonces se quedó sin nada, sin trabajo, sin dinero para renta, sin forma de comer. Los últimos 2 meses habían sido pesadilla, de dormir en calles, en parques, en rincones de estaciones de metro, de comer de basureros cuando el hambre era insoportable, de evitar hombres que veían a joven sola como oportunidad, de sentir cada día que se hundía más profundo en un agujero del que no podría salir. Y finalmente, hace 3 días, cuando no había comido en 2 días, cuando cuerpo y mente estaban al límite, Valeria había tomado decisión. Había sacado la llave de su cuello, la había mirado realmente por primera vez en meses, y había decidido ir a la casa de sus abuelos. Usar la última opción que le quedaba, arriesgarse a la decepción porque no quedaba nada más que arriesgar. Entonces había gastado sus últimas monedas en boleto de autobús hacia Guanajuato, dirección que apenas recordaba, nombre de pueblo que esperaba pronunciar correctamente cuando llegara, y se había subido al autobús con su mochila y su llave, y algo parecido a esperanza desesperada. Pero algo había salido mal. Cuando el autobús hizo su parada nocturna en estación de servicio, Valeria bajó a usar el baño. Cuando volvió, el autobús seguía ahí, pero el chofer era diferente, turno había cambiado, y nuevo chofer no la reconoció. Pensó que todos los pasajeros ya estaban a bordo. Arrancó, mientras Valeria corría gritando, «¡Espere, espere!». Pero no la vio, no la escuchó, y el autobús se alejó con su boleto, con su mochila que había dejado en el asiento, con la única dirección escrita que tenía del pueblo donde estaba la casa. Se llevó todo. Y Valeria se quedó parada en estación de servicio en medio de la nada, sin dinero, sin identificación que estaba en la mochila, sin nada, excepto la ropa que traía puesta y la llave que afortunadamente seguía en su cuello porque nunca se la quitaba. Y empleados de estación no pudieron ayudar. Dijeron que tenía que contactar a la compañía de autobuses, que tenía que llenar formularios, que tomaba tiempo. Y Valeria no tenía tiempo, no tenía forma de quedarse ahí esperando. Entonces empezó a caminar. Siguió la carretera en dirección que creía correcta, basándose en señales que apenas podía leer en la oscuridad. Caminó durante horas, hasta que pies le dolían tanto que cada paso era agonía, hasta que el frío de madrugada la hacía temblar incontrolablemente, y finalmente se había dejado caer junto a ese árbol seco, exhausta más allá de lo que cuerpo podía soportar, y había llorado todo lo que le quedaba por llorar. Había pensado en rendirse, en simplemente quedarse ahí hasta que el sol la quemara, o el frío la matara, o alguien la encontrara, lo que pasara primero. Porque ¿qué sentido tenía seguir luchando? ¿Qué sentido tenía seguir intentando cuando universo claramente no quería que ella existiera, cuando padres no la querían, cuando vida la rechazaba en cada oportunidad, cuando hasta autobús la abandonaba en mitad de la nada? Y Valeria se había quedado ahí sentada, sosteniendo la llave, pensando que tal vez casa de abuelos nunca había existido realmente, tal vez promesa de abuela había sido mentira amable, y tal vez lo mejor era dejar ir, dejar de luchar, aceptar que algunos de nosotros no estamos destinados a encontrar lugar en este mundo. El sol había salido completamente cuando Valeria escuchó motor de camioneta acercándose por la carretera, sonido que creció de rumor distante a presencia real. Y camioneta vieja, modelo de los 90 con pintura descarapelada y parachoques remendado con alambre, pasó junto a ella, siguió unos metros, frenó, dio reversa, se detuvo frente al árbol y hombre bajó.
Era alto y delgado, de unos 40 años, con barba de varios días, cabello largo atado en coleta desordenada, vestía jeans gastados, camisa de franela descolorida, botas de trabajo cubiertas de polvo y llevaba mochila vieja de lona sobre hombro. Se acercó despacio sin amenazar, se detuvo a distancia respetuosa y preguntó con voz grave pero no agresiva: ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y Valeria lo miró sin contestar, porque no confiaba en nadie, menos en hombres que aparecían en carreteras desiertas ofreciendo ayuda. Había aprendido que ayuda siempre venía con precio, siempre con expectativas no dichas, pero este hombre no se acercó más, solo esperó. Y después dijo: «Tengo agua, comida, si quieres, sin compromiso», y sacó botella de agua de su mochila, la puso en el suelo entre ellos, dio paso atrás y esperó. Valeria miraba la botella con sed tan intensa que le dolía la garganta. Había estado sin agua desde la noche anterior. Pero desconfianza era más fuerte que sed. Entonces negó con la cabeza débilmente. Y el hombre asintió. Dijo: «Entiendo. No me conoces, no hay razón para confiar, pero voy a quedarme aquí un rato. Voy a sentarme en mi camioneta. Y si cambias de opinión, el agua está ahí, es tuya». Y volvió a su camioneta. Subió, dejó la puerta abierta y se quedó ahí sentado mirando la carretera, no mirándola a ella, dándole espacio. Y pasaron minutos que se sintieron como horas, y finalmente sed venció desconfianza. Valeria se arrastró hacia la botella, la agarró, la abrió y bebió con desesperación de quien está al borde de deshidratación. El agua fría bajando por su garganta seca, sintiendo como si fuera primera vez que probaba agua. Y cuando terminó media botella, miró hacia la camioneta, y el hombre seguía ahí sin mirarla. Y algo en esa distancia respetuosa, en esa falta de presión, hizo que algo en Valeria se aflojara levemente, y preguntó con voz ronca: «¿Por qué me ayudas?». Y el hombre volteó, sonrió triste, dijo: «Porque alguien me ayudó una vez, cuando lo necesitaba, y me enseñó que es lo que hacemos los humanos, nos ayudamos, es lo único que nos mantiene humanos». Y Valeria no supo qué decir a eso, entonces solo asintió. Y el hombre preguntó: «¿A dónde vas? ¿Puedo llevarte a algún lugar?». Y Valeria dudó, porque admitir que estaba perdida era admitir vulnerabilidad, pero también no tenía opciones. Entonces dijo: «Estoy buscando pueblo llamado Villa de Reyes, cerca de León. Conozco el nombre de la calle, pero no sé cómo llegar». Y el hombre asintió, dijo: «Villa de Reyes, sé dónde es, está como 2 horas de aquí, puedo llevarte si quieres». Y Valeria preguntó: «¿Qué quieres a cambio?». Y el hombre dijo: «Nada, absolutamente nada, pero entiendo si no me crees, entiendo si prefieres intentar sola, entonces la decisión es tuya». Y se quedó esperando sin presionar. El hombre se llamaba Joaquín y tenía 41 años. Era uno de esos hombres que la vida había golpeado repetidamente hasta dejar marcas permanentes. Había sido ingeniero civil alguna vez. Vida exitosa en Monterrey, esposa, hijo pequeño, casa en Colonia Buena, futuro que parecía asegurado. Pero accidente de auto hace 5 años había matado a su esposa e hijo instantáneamente. Joaquín sobrevivió con lesiones menores físicamente, pero destrozado emocionalmente. Y después del funeral había caído en depresión tan profunda que perdió trabajo, perdió casa, perdió conexión con realidad. Pasó 2 años en niebla de dolor y automedicación con alcohol. Y cuando finalmente salió de esa niebla, con ayuda de grupo de apoyo y terapeuta que trabajaba gratis en clínica comunitaria, decidió que no podía volver a vida anterior, que esa vida había muerto con su familia.
Entonces vendió lo poco que le quedaba, compró esta camioneta vieja, empezó a vagar. Trabajaba temporalmente en construcción, en cosechas, en lo que saliera. Dormía en la camioneta o en pensiones baratas y usaba tiempo y movilidad para hacer algo que le daba propósito. Ayudaba a gente que encontraba en camino, llevaba aventones a quienes los necesitaban, compartía comida, escuchaba historias, pequeños actos de bondad que no podían compensar pérdida de su familia, pero que le daban razón para seguir existiendo, para seguir levantándose cada mañana. Joaquín vio algo en Valeria, vio más allá de la ropa sucia y el rostro demacrado, vio a alguien al borde, alguien que estaba donde él había estado hace años, y sintió que tenía que ayudar, no por obligación, sino por reconocimiento, porque sabía lo que era estar ahí, en ese punto donde un acto pequeño de bondad puede ser diferencia entre rendirse y seguir intentando. Entonces, cuando Valeria finalmente asintió, cuando aceptó el aventón, Joaquín sintió algo parecido a alivio, a gratitud por oportunidad de ayudar. Durante viaje en la camioneta hacia Villa de Reyes hablaron poco al principio. Joaquín ponía música baja en radio, canciones viejas que llenaban silencio sin exigir conversación, y Valeria miraba por ventana viendo paisaje pasar, campos secos, pueblos pequeños, vida continuando ajena a su drama personal. Y gradualmente empezó a relajarse. El asiento de la camioneta, aunque gastado, era más cómodo que cualquier lugar donde había dormido en meses. El movimiento constante era casi hipnótico, y sin darse cuenta empezó a hablar, a contar su historia en fragmentos desordenados, sobre sus padres, sobre abandono, sobre años intentando sobrevivir en Ciudad de México, sobre perder el autobús, sobre la llave, sobre casa de abuelos que tal vez ya no existía. Y Joaquín escuchaba sin interrumpir, solo hacía sonidos ocasionales de reconocimiento. Y cuando Valeria terminó, cuando quedó en silencio, exhausta de haber hablado más en esos 40 minutos que en meses anteriores, Joaquín dijo, suave: tu abuela te amaba, le importaba suficiente para darte llave, para darte opción. Eso es real, eso importa. Y Valeria sintió lágrimas que pensó que ya no le quedaban, y Joaquín le pasó paquete de pañuelos sin decir nada más. Cuando llegaron a Villa de Reyes era mediodía, pueblo pequeño con plaza central, iglesia vieja, calles empedradas, vida moviéndose lento bajo sol fuerte. Y Valeria intentó recordar la dirección, cerró los ojos buscando en memoria, y recordó fragmentos: calle Morelos, número 140, casa amarilla con puerta azul, detalles que abuela le había hecho memorizar cuando era niña. Y Joaquín preguntó en tienda de abarrotes, viejo detrás del mostrador conocía la dirección, dijo que casa seguía ahí, que nadie vivía hace años pero que seguía de pie, y dio direcciones. Y Joaquín manejó por calles estrechas hasta encontrar calle Morelos, casas pequeñas una junto a otra, y ahí estaba, número 140, casa amarilla aunque pintura estaba descascarada y descolorida, puerta azul aunque azul se había vuelto gris, ventanas con cortinas cerradas, jardín pequeño lleno de maleza, pero seguía ahí. Había esperado. Y Valeria bajó de la camioneta con piernas temblorosas, se acercó a la puerta, sacó la llave de su cuello, la sostuvo mirándola como si fuera primera vez. Y Joaquín dijo desde la camioneta, ¿quieres que me quede o prefieres estar sola? Y Valeria volteó, dijo, quédate por favor, no sé qué voy a encontrar. Y Joaquín bajó, se paró junto a ella, y Valeria insertó la llave en la cerradura vieja, giró, y hubo resistencia inicial, óxido de años sin uso. Pero entonces algo se dio, escucharon clic, y puerta se abrió despacio con crujido de bisagras que necesitaban aceite. El interior olía a cerrado, a polvo, a tiempo detenido. Pero cuando ojos de Valeria se ajustaron a la penumbra, vio que todo seguía ahí.
Muebles cubiertos con sábanas blancas ahora grises, fotos en las paredes, cocina pequeña visible desde la entrada, sala con sillones viejos, todo exactamente como lo recordaba de veranos hace 8 años. Y algo en ver que nada había sido tocado, que casa había esperado fiel, hizo que Valeria finalmente se quebrara completamente. Cayó de rodillas en la entrada, sollozos profundos que salían del lugar que había estado cerrado durante 3 años. Y Joaquín se arrodilló junto a ella. No la tocó, pero estuvo ahí, presencia sólida mientras ella lloraba todo el abandono, toda la soledad, todo el miedo, todo el dolor de sentir que no pertenecía a ningún lugar. Y cuando finalmente sollozos se calmaron, cuando pudo respirar otra vez, Joaquín dijo suave: «Tu abuela tenía razón, la casa te esperó, ahora es tuya, ahora tienes lugar». Y Valeria asintió sin poder hablar todavía. Joaquín ayudó a Valeria a limpiar la casa durante días siguientes. Él no tenía a dónde ir, entonces se quedó durmiendo en su camioneta estacionada frente a la casa, y durante el día trabajaban juntos quitando polvo, abriendo ventanas, dejando entrar luz y aire fresco, reparando lo que estaba roto, y poco a poco casa volvió a vida, y Valeria también volvió a vida. Empezó a comer apropiadamente, con comida que Joaquín compraba en el pueblo. Empezó a dormir en cama de verdad en lugar de suelo o banca. Empezó a recuperar peso y color en mejillas, y algo más importante, empezó a hablar más, a sonreír ocasionalmente, a mostrar personalidad que había estado enterrada bajo capas de trauma y supervivencia. Joaquín descubrió que Valeria era inteligente, graciosa cuando se sentía segura, que le gustaba leer aunque no había tenido acceso a libros en años, que sabía dibujar, que tenía sueños de estudiar diseño gráfico algún día, aunque parecían imposiblemente lejanos. Y Joaquín empezó a pensar en cómo podía ayudarla más allá de solo limpiar casa, cómo podía darle oportunidad real de futuro. Y una noche, mientras cenaban en cocina recién limpia, comida simple pero caliente, Joaquín dijo: «Tengo algo de dinero ahorrado, no mucho pero algo», y estaba pensando: «Hay Universidad Técnica en León que ofrece programas de diseño. Podríamos averiguar sobre becas, sobre programas de ayuda. Podríamos intentar inscribirte para próximo semestre». Y Valeria lo miró como si estuviera hablando idioma extraño. Dijo: «No puedo aceptar eso, ya has hecho demasiado». Y Joaquín dijo: «No es sobre aceptar, es sobre oportunidad, es sobre no dejar que todo lo que has pasado sea para nada. Tu abuela te dio esta casa, yo quiero darte esta oportunidad, y si me lo permites, sería honor». Y Valeria sintió lágrimas otra vez, pero estas eran diferentes, eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de creer por primera vez en mucho tiempo que tal vez futuro era posible. Pero pasado tiene forma de no dejar ir fácilmente. 2 semanas después de que Valeria se mudara a la casa, su madre Beatriz apareció. Alguien en el pueblo había visto a Valeria. Había comentado, rumor viajó, llegó a oídos de tía Esperanza, que llamó a Beatriz, y Beatriz tomó autobús a Villa de Reyes. Apareció en puerta de la casa una tarde, tocó, y cuando Valeria abrió y vio a su madre parada ahí después de 3 años sin contacto, su primera reacción fue cerrar la puerta. Pero Beatriz puso pie bloqueando. Dijo: «Por favor, Valeria, solo quiero hablar 5 minutos». Y Valeria, contra su mejor juicio, la dejó entrar. Y Beatriz entró mirando alrededor.
viendo la casa limpia, viendo a Valeria, que aunque todavía delgada, se veía mejor que últimas veces que se habían visto, y dijo: «¿Has estado aquí todo este tiempo? ¿Por qué no nos dijiste? Estábamos preocupados». Y Valeria rió amargo. Dijo: «¿Preocupados? Me echaron, me abandonaron. No he tenido noticias de ustedes en 3 años, ¿y vienes ahora diciendo que estaban preocupados?». Y Beatriz se encogió. Dijo: «Lo siento, sé que fallé, sé que debí protegerte, pero tu padre, él estaba tan mal, y yo no sabía qué hacer. Pensé que era temporal, pensé que después podríamos». Y Valeria interrumpió. Dijo: «No, no vas a hacer esto, no vas a justificarte, no vas a poner responsabilidad en papá. Tú elegiste tu matrimonio sobre tu hija, elegiste tu comodidad sobre mi seguridad, y yo voy a tener que vivir con eso, y tú también, pero no voy a dejar que entres aquí y pretendas que fue diferente». Beatriz lloró, dijo que venía a pedir perdón, que quería recuperar relación, que las cosas habían cambiado, que Rodrigo estaba en rehabilitación, que ella había empezado terapia, que querían ser familia otra vez. Y Valeria sintió algo moverse en su pecho. Parte de ella, parte pequeña, que seguía siendo niña, que quería creer en padres, quería creer que amor era posible. Pero parte más grande, parte que había sobrevivido, que había crecido duro, sabía que algunos puentes, cuando se queman, no se reconstruyen, que algunos abandonos son permanentes. Y dijo a Beatriz con voz tranquila pero firme: «Me alegro de que estés mejor, me alegro de que papá esté intentando, pero yo no puedo ser parte de eso, no puedo arriesgarme otra vez. Esta casa, este lugar es mío, es lo único que tengo que es realmente mío, y no voy a dejar que entren y lo arruinen. Entonces te pido con respeto que te vayas, y si algún día, tal vez, años, esté lista para intentar otra vez, yo te contactaré. Pero por ahora necesito que me dejes en paz». Beatriz protestó, rogó, pero Valeria se mantuvo firme, y finalmente Beatriz se fue, dejando número de teléfono que Valeria aceptó pero no prometió usar. Y cuando la puerta se cerró, cuando Valeria se quedó sola en casa, Joaquín, que había estado afuera dándoles privacidad, entró, y Valeria le contó lo que había pasado. Y Joaquín dijo: «Hiciste lo correcto, estableciste límites, protegiste tu paz, eso es saludable, eso es fuerte». Y Valeria asintió, aunque parte de ella dolía, aunque parte de ella se preguntaba si había sido demasiado dura, pero sabía en su corazón que había hecho lo necesario para su supervivencia. Los meses siguientes Valeria empezó universidad técnica, Joaquín había ayudado con aplicaciones, con becas, con transporte, y Valeria descubrió que era buena estudiante, que años de sobrevivir habían afilado su mente, la habían hecho capaz de enfocarse, de trabajar duro, y prosperó. Hizo amigos, profesores notaron su talento, y por primera vez desde que era niña pequeña, Valeria se sintió como pertenecía a algo, como tenía futuro, como era más que víctima de circunstancias. Y Joaquín siguió siendo presencia constante, no vivía en la casa porque ambos entendían importancia de mantener límites apropiados, pero visitaba regularmente, cenaban juntos, hablaban sobre todo, y relación evolucionó a algo que no era padre-hija, ni romántico, sino algo único. Era familia elegida, era persona que aparece en momento preciso cuando más se necesita, y decide quedarse no por obligación, sino por elección, y eso era más valioso que cualquier vínculo de sangre. 3 años después, Valeria se graduó top de su clase, había conseguido pasantía en firma de diseño en León, y en ceremonia de graduación, cuando llamaron su nombre y subió al escenario a recibir su diploma, miró al público y vio a Joaquín parado aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Y también vio algo que no esperaba, vio a su madre Beatriz en la última fila, también llorando. Y después de ceremonia, Beatriz se acercó tímida, dijo:
Estoy orgullosa de ti. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero Joaquín me llamó, me dijo que te graduabas y tuve que venir, tuve que verte. Y Valeria miró a Joaquín, que se encogió de hombros. Dijo: pensé que merecías tener a tu madre aquí, pero si quieres que se vaya, solo dime. Y Valeria miró a Beatriz, vio a mujer que se veía mayor, más cansada, pero también más limpia, más presente, y dijo: puedes quedarte a la cena. Solo cena, no prometo nada más. Y Beatriz asintió agradecida. La cena fue incómoda al principio, conversación forzada, silencios largos, pero gradualmente se suavizó. Beatriz contó cómo había finalmente dejado a Rodrigo hace 2 años, cómo estaba trabajando en sanarse, en entender sus propios errores, no justificándolos, sino reconociéndolos. Y Valeria escuchó sin perdonar completamente, pero con apertura que no había tenido 3 años atrás. Y cuando cena terminó, acordaron intentar llamadas ocasionales, intentar construir algo nuevo, no basado en pasado sino en presente, en reconocimiento de daño, pero también en posibilidad de sanación. Y era inicio, frágil, pero era inicio. Valeria trabajó en firma de diseño, prosperó, eventualmente abrió su propio estudio pequeño en Villa de Reyes, y la casa amarilla con puerta azul que su abuela le había dejado se convirtió no solo en hogar sino en oficina, en lugar donde creaba, donde vivía, donde finalmente había encontrado pertenencia. Y la llave que había llevado al cuello durante años, la llave que había sido su único vínculo con posibilidad de hogar, ahora colgada enmarcada en pared de su oficina. Recordatorio de que a veces las promesas se cumplen, a veces los lugares te esperan, a veces encuentras familia en lugares menos esperados. A veces la bondad de extraño puede cambiar trayectoria completa de vida. Y ella nunca olvidó esa lección. Entonces, cuando años después vio a joven durmiendo en estación de autobuses, claramente perdida, claramente necesitada, Valeria se detuvo, ofreció ayuda, compartió comida, escuchó historia y ayudó a esa joven a encontrar su camino, pagando adelante bondad que Joaquín le había mostrado, continuando círculo. Y así, historia continuaba, multiplicándose, tocando más vidas, creando más conexiones, probando que aunque mundo puede ser cruel, también tiene bondad. Aunque gente puede abandonar, también puede rescatar. Aunque puedes estar perdida, también puede ser encontrada. Y todo empieza con una decisión simple de no pasar de largo, de detenerte cuando ves a alguien necesitado, de ofrecer mano sin esperar nada a cambio, de creer que tu acción pequeña puede ser monumental para alguien más. Y esa creencia, esa acción, esa bondad multiplicándose es lo que mantiene mundo girando, lo que mantiene humanidad humana, lo que mantiene esperanza viva. Y con esa verdad resonando en cada corazón que escucha esta historia, con esa certeza de que bondad importa, de que ayuda vale la pena, de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que lugares te esperan, de que familia se construye tanto como se nace en ella, con todo eso la historia alcanza su propósito, toca lo que vino a tocar, inspira lo que buscaba inspirar, y se convierte en parte de tejido colectivo de historias que nos recuerdan quiénes somos, quiénes podemos ser, qué mundo podemos construir si elegimos bondad, si elegimos ayudar, si elegimos amor sobre indiferencia, acción sobre apatía, esperanza sobre desesperación. Y esa elección está disponible para todos, cada día, cada momento, cada vez que vemos a alguien necesitado y decidimos qué hacer. Historia de Valeria y Joaquín nos muestra camino, nos da ejemplo, nos inspira a ser mejores, a hacer más, a amar más profundamente, a vivir más completamente, a nunca subestimar poder de un acto bondadoso, porque ese acto puede ser diferencia entre rendirse y seguir adelante, entre perderse y encontrar camino, entre morir lentamente y vivir plenamente.
Y con esa verdad final, con esa lección grabada, con esa inspiración plantada, Historia descansa sabiendo que hizo su trabajo, que cumplió su misión, que tocó corazones y cambió mentes, e inspiró acciones. Y ahora vive en cada uno que la escuchó, esperando ser activada próxima vez que alguien necesite recordatorio de que bondad existe, de que ayuda vale la pena, de que nunca estamos tan perdidos que no podamos ser encontrados, nunca tan rotos que no podamos ser sanados, nunca tan solos que no podamos encontrar familia. Y con esa promesa, con esa esperanza, con esa certeza, Historia se cierra sabiendo que continuará viviendo, multiplicándose, inspirando, generación tras generación. Recordatorio eterno de que amor salva, que bondad importa, que familia se construye, que lugares esperan, que llaves abren puertas no solo físicas, sino emocionales, que promesas de abuelas se cumplen, que extraños se convierten en familia, que perdidos son encontrados, que abandonados son acogidos, y que al final, después de todo el dolor y toda la lucha, hay hogar, hay pertenencia, hay amor, hay paz. Y eso es suficiente, más que suficiente. Es todo lo que realmente necesitamos. Es todo lo que realmente importa. Es todo lo que vale la pena. Y con eso, Historia termina como empezó, con joven junto a árbol en carretera. Pero ahora sabemos que no terminó ahí, que fue salvada, que encontró hogar, que construyó vida, que vivió con propósito. Y eso es victoria, eso es triunfo, eso es final que merecemos todos y que podemos ayudar a crear para otros si elegimos bien, si amamos profundamente, si ayudamos consistentemente, si nunca pasamos de largo cuando alguien necesita ayuda. Y esa es lección final, ese es mensaje último, ese es legado que esta historia deja. Y con él cerramos sabiendo que hicimos diferencia, que tocamos corazones, que inspiramos bondad y que mundo es un poco mejor porque esta historia existe, porque fue contada, porque fue escuchada, porque fue sentida. Y eso es todo lo que Historia puede esperar, todo lo que puede lograr, y es suficiente, es perfecto, es completo. Y con eso descansamos en paz, sabiendo que nuestra parte está hecha, que mensaje fue entregado, que semilla fue plantada, y ahora toca a cada uno que escuchó tomar esa semilla, cultivarla, dejarla crecer en acción, en bondad, en amor, hasta que todos estemos en casa, todos estemos salvados, todos estemos amados. Y ese día llegará si seguimos intentando, si seguimos creyendo, si seguimos actuando con bondad. Y mientras tanto, tenemos estas historias, estos recordatorios, estas inspiraciones que nos mantienen en camino correcto, que nos recuerdan por qué vale la pena, por qué importa, por qué debemos seguir intentando, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, porque es en esos momentos difíciles cuando bondad importa más, cuando ayuda es más necesaria, cuando amor hace mayor diferencia. Y si recordamos eso, si vivimos eso, si somos eso, entonces honramos Historia de Valeria, honramos bondad de Joaquín, honramos promesa de abuela, honramos llave que abrió no solo puerta, sino futuro. Y ese honor se extiende en ondas infinitas, tocando vidas que nunca conoceremos, cambiando destinos que nunca veremos. Guía de estilo e instrucciones para síntesis de fala.
Você é um narrador palestrante, com voz potente, forte e autoritária. O tom deve ser firme e inabalável. Esta é a conclusão. Aumente a emoção para o nível máximo, mantendo a potência, e termine com uma pausa solene e impactante. Criando mundo melhor, que talvez nunca habitemos completamente, mas que ajudamos a construir. E essa é labor de humanidade. Esse é propósito de vida. Essa é razão de existir. Ajudar, amar, construir, criar, inspirar. E com isso, história, finalmente, verdadeiramente, completamente, termina. Missão cumprida, propósito alcançado, mensagem entregado. E agora descansa em paz eterna, em corações de todos que lá escutaram, lá sentiram, lá viveram e lá levarão adiante para sempre.